Esta imagen que es tomada del libro de Casimali, Análisis Estructural, eh, quinta edición, presenta... Ay, que... Ok. Sí, ahí la estoy colocando a grabar. Sí. Entonces, esta imagen que presento acá, que es tomada del libro de Casimali, quinta edición, muestra un pórtico sin desplazamiento lateral. Acá se muestra, acá se muestra una fuerza que tiene un ángulo con respecto a la horizontal, es decir, que esta fuerza va a tener una componente vertical y una componente horizontal. Entonces esta fuerza tendrá y una componente horizontal. Entonces la componente horizontal trata de que el pórtico se desplace hacia la derecha. Pero como en el punto C hay un apoyo de segundo género, ese apoyo de segundo género impide el desplazamiento horizontal. Entonces acá habrá una reacción que contrarresta la carga de la componente vertical que está acá. Y la otra fuerza que contrarresta la fuerza horizontal. Entonces, al tener una restricción en este punto, esto tratará de alarlo hacia la derecha para que él se desplace horizontalmente, pero el apoyo de segundo género impide el desplazamiento. Y son primero, segundo, tercer género porque generan dos reacciones. Este genera dos reacciones, pero el apoyo de segundo género permite el giro. ¿Sí? Entonces acá se va a presentar un giro. Y en los apoyos para este caso hay unos empotramientos. Entonces recordemos que los empotramientos no permiten ni desplazamiento vertical, ni desplazamiento horizontal y tampoco el giro. Entonces por eso es que esta línea aquí tiende a ser recta y esta línea acá tiende a ser recta. En los nodos entre los puntos eh, se generan se generan unos giros. Entonces acá se genera un giro D, un giro que es igual, fíjense, este giro D hacia arriba o la pendiente o el de Y de X es igual a este giro D acá y también es igual a este giro D. O sea, todos tienen la misma pendiente. ¿Sí? Entonces acá tendremos que calcular los giros en este punto, que es igual para el elemento CD, que es igual para el elemento AD y que es igual para el elemento DE en el punto E, ese giro. Son iguales, ¿sí? Son iguales. Lo mismo para el punto E, entonces hay un giro en el punto E para el elemento DE que es igual al teta del elemento EB. Entonces este giro acá es igual con este giro acá, lo cual quiere decir que en cada uno de los puntos donde se unen todos los elementos del pórtico, se presentará un giro que es igual. Entonces acá será un giro teta D. Si analizo el elemento CD, en D se va a presentar un giro teta D. Si analizo el elemento AD, en D se va a generar un giro teta D. O si analizo el elemento DE en D, se va a generar un giro teta D porque es igual. Entonces simplemente mencionamos cuando hablemos del punto D que se presenta un giro teta D o del punto E que se presenta un giro teta E. O sea, no vamos a decir que acá se presenta un giro teta BE. ¿Por qué? Porque teta BE es igual a teta E. El giro es común en ese punto
al giro que sería el giro teta de E. Entonces, para E llamamos a ese giro teta E. Es un giro en común para utilizarlo en la ecuación. Son iguales en los elementos. En estos puntos también se van a, en estos puntos también se van a presentar unos desplazamientos verticales, pero como son desplazamientos muy pequeños, estos desplazamientos verticales los asumimos como cero. Es decir, el desplazamiento vertical del elemento CD, él tratará de bajar, pero como son valores tan pequeños, los igualamos a cero, lo mismo que el desplazamiento vertical del elemento DE. Entonces, estos de un desplazamiento vertical tratará de bajar, como son valores pequeños, los igualamos a cero. O podemos tener pórticos con desplazamientos horizontales. Entonces, en este pórtico, en la parte superior, ya no tenemos puntos que restrinjan los nodos libres. Entonces, si la carga es inclinada, entonces esa carga tiene sus dos componentes, vertical y su componente horizontal. Esta componente horizontal hará que el pórtico se desplace horizontalmente. Y se generan unos extremos en los nodos que son iguales. En el nodo D, el desplazamiento horizontal es igual al desplazamiento horizontal que se presenta en el nodo E, y los apoyos B y A son empotrados para este caso. Entonces no hay giro, el teta A es igual a 0 y el teta B también es igual a 0. Y cuando el pórtico se desplaza horizontalmente, entonces se presenta un giro en el punto D desplazado y en el punto E desplazado. Ese giro del punto E entonces va a ser igual al teta E que se presenta en el elemento BE. Ese es un pórtico con desplazamiento horizontal. Si no tiene restricción de un apoyo que impida el desplazamiento horizontal, esa restricción de ese desplazamiento horizontal pues puede ser con un apoyo de segundo género o puede ser con un apoyo de tercer género, es decir, un empotramiento. Y hay una otra condición, que es que si mi pórtico es simétrico, entonces si tenemos que el E por I es constante en los elementos del pórtico que estoy analizando y tengo una carga que hace que la figura sea simétrica, es decir, esto aquí hacia la izquierda es igual a esto hacia la derecha, y la carga actúa en el eje de simetría del pórtico, no hay cargas laterales que desplacen el pórtico, entonces no se van a presentar desplazamientos horizontales. Entonces tendremos para los puntos el teta d, que va a ser igual al teta d de el elemento AD, y el teta e, que va a ser igual al teta e del desplazamiento BE cuando lo analizo. Entonces, para esos pórticos, con o sin desplazamiento horizontal, también nosotros podemos aplicar giro de flexión y es lo que vamos a presentar en el ejercicio propuesto. Entonces tenemos este pórtico
este pórtico que tiene una intensidad de carga uniforme de 2 kilolibras por pie. Las columnas tienen una inercia de 800 pulgadas a la 4. La viga tiene una inercia de 1600 pulgadas a la 4. Y el pórtico tiene una carga lateral. Esta carga lateral tratará de hacer que el pórtico se desplace horizontalmente, pero en el punto E tenemos un apoyo de segundo género que va a impedir el desplazamiento horizontal de ese pórtico. Y el módulo de elasticidad es el módulo de elasticidad del acero, que va a ser de 29.000 KD6 o 200.000 megapascales si lo trabajáramos en el sistema internacional. Entonces, nosotros tendríamos que definir o calcular los momentos fijos de empotramiento. Para ello, definimos una convención horario, antihorario positivo o negativo. Entonces definimos la convención del signo, que es lo primero que tendríamos que hacer. Entonces, que definamos que si los momentos fijos de empotramiento son antihorarios, los colocamos positivos, y si son horarios, los colocamos negativos, o podríamos hacer que si el momento fijo de empotramiento es antihorario, lo colocamos negativo, o si el momento fijo de empotramiento es horario, lo colocamos positivo. Podríamos usar cualquiera de esas dos convenciones. Al final, el resultado de los momentos finales en el pórtico van a ser iguales. Entonces, las que tienen momento fijo de empotramiento, quedémonos con cualquiera de las dos. Quedémonos con esta o quedémonos con esta que está aquí. Vamos a quedarnos con esta. O podríamos utilizar la segunda también. Si hacemos el ejercicio, al final nos vamos a dar cuenta que los momentos en los nodos van a dar el mismo valor. En A y en B tenemos empotramientos. En A y en B tenemos empotramientos. Al tener empotramientos, todo va a ser cero. En ese punto A, al tener un apoyo empotrado, el desplazamiento horizontal del punto A va a ser igual a cero. El desplazamiento vertical del punto A va a ser igual a cero. Y el giro en el punto A va a ser igual a cero. Para el nodo B también tenemos un empotramiento. Entonces en ese nodo B todo va a ser igual a cero. Entonces tendremos que el desplazamiento horizontal del punto B va a ser igual a cero. El desplazamiento vertical del punto B también va a ser igual a cero. Y el giro en el punto B va a ser igual a cero. En el punto C, D y E va a haber una curva elástica, una curva de desplazamiento, esta que se presenta acá, de esta manera. Entonces tendremos que se va a presentar un giro en los puntos que están libres, y ese giro se presenta porque trata de curvarse el elemento horizontal. Entonces tendremos para esos puntos
en el punto C se va a presentar un giro, es diferente de cero. En el punto D también se nos presenta un giro que va a ser diferente de cero. Y en el punto E también se nos presenta un giro, ese va a ser diferente de cero. Vamos a mirar los momentos fijos de empotramiento. Para los momentos fijos de empotramiento, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que se presentan unos momentos fijos de empotramiento donde tengamos cargas en el elemento. Entonces voy a dibujarlos acá. Acá tendremos el momento fijo de empotramiento AC y acá tendremos el momento fijo de empotramiento CA. Acá tenemos FEN. Momento fijo de empotramiento AC y momento fijo de empotramiento CA. En otro color dibujo acá el momento fijo de empotramiento CD y acá el momento fijo de empotramiento DC. Entonces acá es FEN, CD y acá es FEN, DC. En la otra columna tendremos unos momentos fijos de empotramiento. Los voy a dibujar, pero el momento fijo de empotramiento va a depender de la carga que actúe en el elemento. Como no hay, ahí son iguales a cero. Acá tendremos el momento FEN BD y acá tendremos nuestro momento fijo de empotramiento DB. Y en el último elemento tendremos el momento fijo de empotramiento de E. En el elemento AC tendremos momento inicio, momento fin. El elemento CD, momento inicio, momento fin. El elemento DE, momento inicio, pero fin no hay. Entonces utilizamos esas tablitas para calcular los momentos fijos de empotramiento. Para esta tenemos momento inicio, momento fin. La carga está en el centro de la luz. Buscamos entonces la tabla para el cálculo de ese momento fijo de empotramiento. Entonces, carga en el centro de la luz. El momento fijo de empotramiento es P por L sobre 8.
el momento CD tiene momento inicio, momento fin. Y la intensidad de carga es uniforme. Entonces es el momento al inicio es WL cuadrado sobre 12, al final es WL cuadrado sobre 12. El elemento de E, el elemento de E, momento al inicio pero no tiene momento al final. Busquemos la tabla que aplica para esa. Momento al inicio pero no tiene momento al fin. Ese es W por L cuadrado sobre 8. Y calculamos los momentos fijos de empotramiento. Entonces habíamos definido que antihorario va a ser positivo y horario va a ser negativo. Por lo tanto, tendremos que el momento fijo de empotramiento de A a C va a ser igual. O sea, acá tenemos P por L cuadrado sobre 8, 40 kilolibras multiplicados por la luz que tiene el elemento, que es 20 pies, dividido sobre 8. Es decir, que el momento fijo de empotramiento AC es igual a 40 por 20 entre 8, 100 kilolibras por pies. Y el momento fijo de empotramiento CA, este como es horario, es negativo y también es igual a menos P por L sobre 8, 40 kilolibras, por 20 pies sobre 8. Entonces tendremos acá que el momento fijo de empotramiento CA es igual a menos 100 kilolibras por pie. Ya calculamos los momentos fijos de empotramiento de esta. Podemos definir los momentos fijos de empotramiento ahora de esta. Entonces, como no tiene carga actuando en el elemento BD, esos son ceros. El momento fijo de empotramiento de BD es igual al momento fijo de empotramiento de DB, y esto es igual a 0, y la razón es que no hay cargas actuando en el elemento.
Para el elemento CD, entonces el momento fijo de empotramiento es W por L cuadrado sobre 12 y menos WL cuadrado sobre 12. Entonces el momento fijo de empotramiento CD será igual WL cuadrado sobre 12, o sea aquí tenemos 2 kilolibras sobre pies, la luz que tiene ese elemento es de 30 pies, elevadas al cuadrado sobre 12. Entonces ahí tendremos que el momento fijo de empotramiento en CD es igual a 2 por 30 elevado al cuadrado entre 12, 150 kilolibras por pies. Y el momento fijo de empotramiento de D a C es el mismo valor pero negativo porque está en sentido horario. Entonces acá tendremos que el momento fijo de empotramiento de D a C va a ser igual a menos 150 kilolibras por pies y nos faltaría por calcular el momento fijo de empotramiento que va de D a E. Ese momento fijo de empotramiento que va de D a E es este caso acá, W por L cuadrado sobre 8. Entonces tendremos que el momento fijo de empotramiento de D a E es W, que son las 2 kilolibras sobre pies por la luz que tiene el pórtico, 30 pies, elevadas al cuadrado sobre 8. Acá tendremos entonces 2 por 30 elevado al cuadrado entre 8, 225 kilolibras por pies. Entonces ya tenemos nuestros momentos fijos de empotramiento, el AC, el CA, estos que son 0, el DB y el BD, el CD, el DC y el DE. Ahora buscamos la ecuación giro de flexión que nos aplica. Momento inicio, momento final para las que aplique. Entonces, esta tiene momento inicio, momento final. Aplica la ecuación giro de flexión, momento inicio, momento final. Esta tiene momento inicio, momento final. Aplica la ecuación. En esta también, pero ya en esta que tiene momento inicio pero no final, cambia la ecuación. Recordemos y busquemos cuál es esa ecuación giro de flexión. Voy a buscarla por acá y la voy a pegar. Esta es con momento inicio. Esta es la de momento inicio y sin momento al final.
y la de momento inicio, momento final. Ok, entonces recordemos los términos. eh, el K es la rigidez I sobre L, ¿sí? K es I sobre L, teta el giro inicio, teta giro final, chorcholito el desplazamiento sobre la longitud, fen momento fijo de empotramiento. Entonces acá, si nos damos cuenta en el dibujo, hay una relación entre la inercia que tiene las columnas y la inercia que tienen las vigas. Podemos expresar en función de los valores o expresar en función de las relaciones de las inercias y al final reemplazar los valores para determinar cuánto es el teta de esos elementos. Entonces, si nos damos cuenta acá, nos damos cuenta que la inercia de las vigas es igual a dos veces la inercia de las columnas, o que la inercia de las columnas es la mitad de la inercia de las vigas. Entonces llamemos a IC inercia de columna y B inercia de viga, y acá podemos decir que la inercia de la columna es igual a la inercia de la viga sobre 2, o podemos decir que la inercia de la viga es igual a dos veces la inercia de la columna cuando tomamos este valor que está viviendo y lo pasamos acá a multiplicar. Entonces vamos a expresar las ecuaciones en función de la inercia de vigas o en función de las inercias de columna. Para este caso vamos a expresarla en función de IC. Entonces cuando revisemos viga, para inercia vamos a colocar IC. Cuando revisemos columna, vamos a colocar IC para columna. Entonces apliquemos las ecuaciones momento inicio, momento final. Vámonos con la columna AC. Columna AC. Iniciamos en A y finalizamos en C. Iniciamos en A, finalizamos en C. Entonces el chorcholito, esto tratará de tener un desplazamiento horizontal, pero ese desplazamiento horizontal AC es 0, porque esto impide el desplazamiento. Entonces voy a copiarla aquí y la coloco a un ladito para ver los valores. Entonces tendremos que el
MCA cuando aplicamos inicio final. Entonces 2E por I sobre L. Copiarla acá también para... Entonces iniciamos en A, MAC igual 2E por K, que es I sobre L. Entonces acá I de columna sobre la longitud que tiene la columna de 20 pies. Salimos de esta parte de acá, multiplicado por 2 teta al inicio, que es A, más teta al final, que es teta C, menos 3 veces el desplazamiento horizontal que tiene el nodo C sobre la longitud, que son 20 pies, más el momento fijo de empotramiento, AC, que es 0. Entonces teta A es 0 porque el apoyo es empotrado. Teta C es diferente de 0 porque se presenta una curva en el punto, curva de formación. El desplazamiento horizontal del punto C es 0 y es igual a 0 porque tenemos el apoyo en el punto E que impide el desplazamiento. Y acá tendremos el momento fijo de empotramiento. Entonces vamos a reemplazar los valores. Tendremos que nos quedará entonces, vamos a cancelar todo lo que es 0. Acá el teta A es 0. El delta horizontal de C es 0. Y ya ahí nos quedarán los valores. Entonces acá nos va a quedar entonces que el momento AC va a ser igual a 2EI de columna por teta C sobre 20 más el momento fijo de empotramiento de AC. Ese momento fijo de empotramiento AC nos daba 100 kilolibras por pies. Entonces acá tenemos la ecuación número 1. 2 entre 20 es 0.1. Ecuación número 1, MAC es igual a 0.1 E por I de columna sobre pie más 100 kilolibras por pie. Ecuación 1 y hasta allí, ¿quién tiene preguntas, muchachos? Cambian el sentido.
Si hay una fuerza, si hay una fuerza, ¿dónde? O sea, que actúe hacia allá. Los momentos se cancelan. Si hacia la derecha hay 40 y hacia la izquierda hay 40, entonces estos momentos van a ser cero. Correcto. El del C al D, el de C a D y el del D a E. Entiendo que tu pregunta es que si acá actuara exactamente en esa carga 40 kilolibras, entonces los momentos fijos de empotramiento van a ser ceros, porque este genera unos en un sentido y estos generan otro en otro sentido, entonces se van a cancelar. ¿Esa es la pregunta? Ok, listo. Entonces ahora vamos a analizar el MCA. Entonces el MCA, entonces ahora va a ser igual a 2E y de columna sobre la longitud, que es 20 pies, multiplicados por 2 teta n, pero ahora iniciamos en C. Iniciamos en C. El final ahora es A. No lo voy a colocar es 0, o lo voy a colocar acá más. Teta A, esto es 0, menos 3 veces el desplazamiento del punto A sobre 20 pies, más el momento fijo de empotramiento CA. El momento fijo de empotramiento CA es negativo y es de 100 kilolibras por pie. Por acá lo habíamos calculado el CA. Menos 100 kilolibras por pie. Nos quedará ahí entonces de que el momento CA va a ser igual a 4 E por I de columna sobre 20 pies multiplicado por teta C menos 100 kilolibras por pies. Y nos queda entonces la ecuación donde 4 entre 20 es punto 2. La ecuación 2 donde CA va a ser igual a 0.2 E por I por teta C dividido sobre pie menos 100 kilolibras por pie. Ecuación número 2. Preguntas, dudas hasta allí. ¿Quién tiene? Sí. ¿En cuál? Faltó colocarlo. Acá faltó colocarlo. Esto es I de columna. Okay. Vamos entonces ahora con la columna BD.
Entonces, voy a escribirla de una vez, ¿sí? Entonces, aquí tendremos el momento B D, que va a ser igual a 2 E por I de columna sobre 20 pies por 2 teta A más teta D menos 3 veces el desplazamiento horizontal del punto D sobre 20 pies más el momento fijo de empotramiento de B a D. Escribí la ecuación de una vez. Voy a pegarla por acá, pues, para... Y vamos a cancelar todo lo que es cero. Esto es cero, esto es cero. Y el momento fijo de empotramiento BD es cero, porque no tenemos cargas que actúan en la columna que puedan producir un momento flector. Entonces acá nos queda la ecuación número 3, en donde el momento BD pues va a ser igual a 2 sobre 20 es punto 10 teta D. Entonces acá tendremos 0.10 E por I de columna por teta D dividido sobre pie, ecuación número 3. Y ahora, momento fijo empotramiento de B, momento de B. Entonces tenemos 2 E I de columna sobre 20 pies. Ahora iniciamos en D, 2 teta D más teta B. Esto acá es teta B menos 3 veces el desplazamiento horizontal del punto B sobre 20 pies más el momento fijo de empotramiento de B, y cancelamos todo lo que es cero. Acá es cero el momento fijo de empotramiento, el desplazamiento horizontal y el teta B. Entonces ahí nos quedará 4 entre 20, 0.2 M de B va a ser igual a 0.2 E por I de columna por teta D sobre pies, ecuación número 4. Y hasta aquí, ¿quién tiene preguntas? Entonces vamos con las vigas entonces. Recordemos que como estamos expresando las inercias en función de las inercias de las columnas, las vigas tienen dos veces la inercia de las vigas, de las columnas.
Entonces vámonos con con la viga CD. Entonces viga CD, momento inicio, momento final. Continúa aplicando la misma ecuación momento inicio, momento final. Y acá tendremos entonces el momento CD. Entonces será igual a 2E por la inercia de la viga, pero la inercia de la viga es 2 veces la inercia de la columna, dividido sobre 30 pies, que es la luz, multiplicado por 2 teta C más teta D menos 3 veces el desplazamiento horizontal del punto C. Bueno, este sería vertical. Del punto vertical del punto C sobre la longitud, que es 30 pies, más el momento fijo de empotramiento CD. Sacar lo único que es cero es esta expresión de acá. El resto, queda. Entonces acá tendremos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 entre 30. Punto 26,6 para teta C. Entonces acá tendremos que el MCD es igual a 0.27. Aproximemos a, bueno, 26,7 E por I por teta C sobre pies, que es el producto de esta expresión de aquí por el teta C. El teta D será 2 por 2, 4 entre 30, 4 entre 30, punto 133. Entonces acá tendremos más punto 133. Este es I de columna. E por I de columna por teta D sobre pie. Y nos faltaría el momento fijo de empotramiento CD. Buscamos el momento fijo de empotramiento CD, que es de 150 kilolibras por pie, es positivo. Y esta es nuestra ecuación número 5. Y ahora iniciamos en D y finalizamos en C. Entonces tendremos nuestro MDC, que va a ser igual a 2E por I de viga que es 2 I de columna,
dividido sobre la longitud, que son 30 pies, multiplicados por, ahora iniciamos en D, 2, teta D, finalizamos en C, más teta C. No voy a escribir esta expresión del chorcholito porque es cero, no hay desplazamiento vertical del punto D. Voy a cerrar esto aquí. Y el momento fijo de empotramiento DC es menos 150 kilolibras por pie. Acá tenemos el momento fijo de empotramiento DC. Obtenemos la ecuación número 6, entonces en la cual mi ecuación 6 es que el MDC es igual a 2 por 2, 4, 8 entre 30, punto 267. Entonces acá tenemos punto 267 E por I de columna por teta D sobre pie menos 150 kilolibras por pie. Acá vamos a tener la ecuación, faltó multiplicar por el teta C. Este es más 2 por 2, 4 entre 30, punto 133 E por I de columna por teta C sobre pie menos 150 kilolibras por pies. Ecuación 6. Y hasta ahí, ¿quién tiene preguntas? Claro que sí. Nos falta entonces solamente el tramo de la viga final, que tiene momento inicio pero no final. La ecuación nos va a cambiar. Momento inicio, momento final de la viga DE. Entonces para la viga DE entonces momento inicio, pero no hay momento al final. O sea, busquemos la ecuación. Momento inicio y sin momento al final. Entonces tendremos el momento de E. Esto es igual a 3E por el K, que es I sobre L. Estamos trabajando la inercia de la viga, que tiene dos inercias de columna,
sobre la longitud, que es 30 pies, multiplicados por el teta D menos 3 veces el desplazamiento vertical del punto E sobre 30 pies más el momento fijo de empotramiento de E. Tendremos entonces, al reemplazar los valores, 3 por esta se nos vuelve 0 porque no hay desplazamiento del punto E al tener un apoyo en el punto E. 3 por 2, 6 entre 30, punto 2, E por I teta D. Más el momento fijo de empotramiento de E. Ese momento fijo de empotramiento de E quedaba el DE 225 kilolibras por pies. Esta será nuestra ecuación número 7. Entonces nosotros tenemos 7 incógnitas. Las 7 incógnitas son los momentos AC, CA, BD, DB, CD, DC, DE, pero también dos incógnitas adicionales que son los teta C y teta D. Solamente tenemos 7 ecuaciones con 9 incógnitas. Nos hacen falta 2 ecuaciones para completar 9 ecuaciones y 9 incógnitas y poder resolver el sistema de ecuaciones. Esas incógnitas adicionales, ecuaciones adicionales, nosotros las obtenemos del equilibrio de los nodos. Entonces debe haber un equilibrio en los nodos y es que la suma de los momentos interiores debe ser igual a 0. Entonces acá en el nodo C, lo que tiene que pasar es que el momento CA interno más el momento CE sea igual a 0. Que el momento DC más el momento DB más el momento DE sea igual a 0. Entonces vamos a revisar el equilibrio de esos nodos y ahí tenemos las otras dos ecuaciones para poder solucionar el sistema. Entonces, del equilibrio de los nodos, nosotros tenemos en el nodo C, para que el nodo esté en equilibrio por fuerzas internas, debe pasar que el momento CA más el momento interno CD sea igual a 0. Y para el nodo D, el equilibrio de fuerzas internas en ese nodo debe pasar que el momento interno DC más el momento interno DB más el momento interno DE
sea igual a cero para que los nodos estén en equilibrio. Entonces en C tenemos el momento interno CA y el momento CD. En D tenemos el momento interno de C, el momento interno de B y el momento interno de E para que esto esté en equilibrio. Entonces busquemos las fuerzas, los MCA más MCD. MCA Entonces acá tenemos MCA estamos acá con el equilibrio del nodo C. Entonces MCA y ahora ya tenemos MCA y ahora busquemos MCD. MCD y para que eso esté en equilibrio debe ser igual a cero. Para que esto esté en equilibrio debe ser igual a cero. Entonces los teta Cs, acá hay un teta C y acá hay un teta C. Ahí tendremos punto 2 más punto 267, punto 2 más punto 267, punto 467, punto 467 E por I de columna por teta C sobre pie. Los teta D, solamente hay un teta D. Acá más 0.133 E por I. Esta faltó multiplicarla por el E. E por I de columna por teta D sobre pie. Y los términos independientes, entonces acá tengo menos 150 más 150, 100 kilolibras por pies, que estarán sumando y cuando los paso de este lado pasarán a restar. Entonces acá esto va a ser igual a menos 100 kilolibras por pies. Estos pies de este lado que están dividiendo los voy a pasar acá a multiplicar y este pie me va a quedar al cuadrado
y voy a borrarlos de acá del numerador. Esta va a ser nuestra ecuación número 8 y hasta ahí quien tiene preguntas. Ahora revisemos el equilibrio del nodo D. El equilibrio del nodo D, pues voy a hacerlo en la otra hoja. No creo que me quepan ahí. Entonces tenemos MDC. Busquemos MDC. MDC. Más, voy a escribirla debajo, MDB más MDE y para que esto esté en equilibrio esto debe ser igual a 0. Entonces los teta Cs, busquemos los teta C, aquí hay un teta C, no veo más teta C, entonces acá nos queda 0.133 E por I de columna por teta C sobre pie. Busquemos los tetas D. Aquí hay un teta D. Aquí hay otro teta D.